Día segundo. San Francisco, San Jorge y el dragón. Los padres de Francisco lo enviaron a la escuela San Jorge, muy cerca de las murallas de la ciudad y a buena distancia de la casa familiar. La escuela dependía de la iglesia del mismo nombre, y los canónigos enseñaban a los niños la retórica o el arte de expresarse y la opaca gramática. Pero el niño, con la cabeza ya llena de sueños, no parece haber aprendido mucho. Siguió siendo siempre, según sus propias palabras, un idiota, es decir, un ignorante, y esa ignorancia le sería incluso útil, como si hubiera querido dejar en su memoria el lugar vacío para no albergar más tarde allí, sino únicamente el Evangelio. Sea como fuere, estaba mucho más atento cuando un viejo canónigo llamado Guido contaba la historia de San Jorge y el dragón. En una de las murallas de la iglesia, un fresco ilustraba ese episodio inmortal y era para el narrador una fuente de inspiración. Todos conocían la historia de memoria porque volvía a ella sin cesar, adornando cada vez su relato con nuevos detalles. Era la antigua leyenda del Minotauro, acomodada al gusto cristiano. Para el joven Francisco, cuántas razones para abrir de par en par los ojos. Primero, el espléndido guerrero caracoleando en torno al monstruo sobre su gran caballo. Noble, era un caballero. A la nobleza solo se podía acceder si se llevaba armadura y se batía uno bien. De caballero, se llegaba a ser noble. El dragón que expiraba, después de 1000 contorsiones, era el mal, y a la bella princesa esperando con las manos juntas que su prestigioso defensor la liberara. ¿Qué nombre darle? Francisco no lo sabía, pero la caballería, como para todos los muchachos de la Edad Media, era para él un ideal con el que apenas osaba soñar. Todo hombre podía llegar a ser caballero. Aún un hijo de comerciante de paños, Francisco, parecía imposible, y sin embargo, bastaba con tener una armadura y, sobre todo, un alma sin temor. No había motivos para hacer perder la cabeza a una cabeza de 10 años. Por eso Francisco Bernardone cometió faltas de ortografía hasta el final de sus días, pero sus sueños debían triunfar extrañamente. Parece sin duda que Francisco conoció con sus padres la vida fácil de los ricos de aquel tiempo. Su padre aumentaba su fortuna con regularidad, adquiriendo terrenos vendidos por los señores faltos de dinero, y aunque no fuera señor él mismo, lejos de ellos su mansión estaba, si pudiese decirse, por encima de su condición. Lujosa, cubierta de telas de colores de delicados siguiendo el gusto de la época, sin olvidar la comida refinada y la servidumbre numerosa, como debía ser en la casa de uno de los más importantes personajes de la ciudad. ¿Qué papel tenía Francisco en ese medio de advenedizos? Los testimonios están de acuerdo en presentárnoslos como el muchacho más amable del mundo. Amable era el epíteto más frecuente. Se subraya también su alegría perpetua, su risa, todo lo que en su persona seducía a primera vista. Con el tiempo, debería tomar conciencia de ese misterioso poder del que habría sido tan tentador abusar. Pero nada en su infancia anunciaba el personaje entregado a los placeres. Algo en él se resistía. Se podría haber hecho de él un demonio. No se hizo sino un niño engreído cuyo natural seguía siendo bueno y sobre todo generoso. Desde muy joven socorría a los pobres. Recibió su primera educación religiosa en San Nicolo, que se encontraba al lado de la casa familiar y era su parroquia. En lo que llegó a ser más tarde el catecismo, se explicaba a los niños el Padre Nuestro y el Credo. No hace falta decir que las vidas de los santos y los milagros de Cristo eran contados con todo lo maravilloso que conllevaban, como una leyenda dorada. Hasta ahí todo era normal, pero el 6 de diciembre se celebraba la fiesta del patrono de la iglesia, el gran taumaturgo Nicolás. Era también el día elegido para la exaltación de la virtud de la humildad, celebración extraña cuyos orígenes se remontaban a un paganismo inmemorial. Todos los escolares de Asís eran invitados a honrar a esta parroquia privilegiada. La iglesia se llenaba, soplaba entonces un viento de saturnales y la fiesta se transformaba en lo que se llamaba extrañamente las libertades de diciembre, porque por una especie de subversión general, los señores se convertían en siervos de sus siervos, que a su vez les daban órdenes. Muy pronto,
el instinto sexual arrasaba con todo. El desenfreno iba tan lejos que provocaba las amonestaciones indignadas de Roma. La de Inocencio III en 1207 hace mención en su latín brutal a cantos obscenos, danzas y fornicaciones. Hombres, mujeres, niños, clérigos y laicos se entregaban a sus apetitos, y la fiebre pasaba de la iglesia a la calle. Al son de instrumentos antiguos, se acompañaban de ordinario los cortejos de Baco, cimbales y sistros, danzaban, se atiborraban, se embriagaban, y la orgía tenía lugar en la plaza pública, donde mujeres semidesnudas, coronadas de flores con los pies y los puños atados, eran exhibidas y vendidas en carros, mientras resonaban un canto singular. Me pregunto el efecto que tendría sobre el joven Francisco estas explosiones de instinto carnal del 6 de diciembre y este cuestionamiento de la sociedad. ¿Acaso lo retenía su madre en la casa cuando tenía lugar ese misterio de iniquidad? Su posición un poco inocente cuando se trata de Italia, y precisamente de la Italia de la Edad Media. Y si asistía, escapaba a la contaminación. Imposible saberlo, pero lo cierto es que más tarde reaccionaba sin piedad contra las faltas sexuales y expulsó de su orden a un fraile impúdico.